Hoy nos toca el capítulo número 21 del libro de Números. El capítulo 21 del libro de Números. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, el rey de Arad ataca a Israel. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negueb, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Gloria a Dios. Vamos a detenernos aquí un momento. Y vamos al inicio. En el versículo 1 dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negueb, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Vamos a ver quiénes eran los cananeos. ¿Quiénes fueron ellos? Los cananeos fueron los pueblos que vivían en el territorio de Canaán. Su dios principal era Baal, el dios de la tempestad. Los cananeos eran los descendientes de Canaán, hijo de Can, hijo de Noé, el que vio la desnudez de su padre. O sea que los cananeos fueron descendientes de Can. Allá recuerdan los 3 hijos de Noé, su hijo Can, el que vio la desnudez de su padre. De allí fueron los cananeos. 2. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré tus ciudades. Veamos, como dice aquí, entonces Israel hizo voto a Jehová. Veamos, recuerden lo que es voto. Un voto es una promesa. Especifica, un voto es una promesa específicamente hecha a Dios. Claro, aquí estamos hablando del pueblo de Israel. Es un pacto hecho algunas veces voluntariamente en tiempo de dificultad. Fíjense, ellos estaban viviendo un tiempo aquí de dificultad porque se les estaba presentando la guerra. Y ellos hicieron un voto a Dios y dijeron, entonces Israel hizo voto a Jehová, el pueblo, y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Hicieron un voto, un pacto a Dios, que si le entregaba en sus manos esos pueblos, ellos los iban a destruir. Entonces vamos a ver hoy en día, o sea, qué nos dice la palabra del Señor con respecto a los votos, con respecto de hacer promesa. Un voto es una promesa, es un pacto. Entonces, ¿qué nos dice en Eclesiastés 5, capítulo 5, 4, 5? Dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. O sea que el Señor ahora nos manda, nos dice, para que no te metas en problemas conmigo, estoy parafraseando, no te comprometas a algo, no hagas promesa conmigo. Que tu hablar sea sí, sí, no, no. Di que vas a hacer algo, que vas a hacer esto, aquello, pero no prometas. Porque muy bien nosotros sabemos, los hijos e hijas de Dios, cuando uno hace una promesa, todavía está vigente, trae consecuencias el hecho de no cumplirla, o sea, es pecado. Aquí vemos en Deuteronomio 23, del 21 al 23 dice, cuando haces voto, que es una promesa, un pacto, a Jehová, tu Dios,
No tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios de ti, y sería pecado en ti. El no cumplir una promesa a Dios es pecado. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. O sea que si uno no abre la boca, no habla de más, no hace promesas, uno no va, si no se llega a cumplir lo que yo dije, no hay problema porque yo no prometí. Entonces tenemos que tener cuidado como nosotros nos expresamos, las cosas que decimos. Dice el 23 todavía, pero lo que hubiese salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Entonces tenemos que aprender a ser prudentes al hablar. No seamos, que nuestra boca no sea presurosa al hablar, que seamos prudentes, que nuestro hablar sea sí, sí, no, no. Ay, pero promételo. No, yo no prometo, yo no hago promesas. Mi intención sí, lo vamos a hacer, vamos a ir, pero que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. Y se da gloria a Dios y si no se da, bueno, Dios sabe. Pero nunca se comprometa, nunca le haga promesas a Dios. Señor, yo quiero hacer esto, ayúdame. En mi corazón está la intención de hacerlo, ayúdame a que yo pueda lograr esto, quiero hacer esto para ti, quiero esto, aquello. Ayúdame, provéeme esto, pero no prometa. Aquí vemos que el pueblo de Israel, ellos tenían también esa costumbre de hacer promesas a Dios. Para ellos era algo serio y ellos tenían que cumplirlo. Así como recuerden un otro ejemplo bíblico, la promesa de Ana, ella no podía tener hijos. Y el sacerdote la vio allá, pensó hasta que estaba con borracha. Y no, ella le prometió a Dios que si le diera un hijo le iba a servir a él. Y así mismo fue. Dios le dio, le respondió. Pero ella tuvo que cumplir esa promesa. A lo que fue destetado su hijo, dice la palabra de Dios, ella fue a llevarlo para que le sirviera a Dios. Entonces el Señor nos dice que mejor que no prometamos para que no sea pecado en nosotros. Dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Qué sucede si de repente la persona, ok, fue un poco imprudente, le prometió a Dios algo, que si hacía algo le prometió? Y ustedes saben también cómo el enemigo se mueve. El enemigo busca la manera de que la persona no cumpla, de que la persona desobedezca. Entonces, el enemigo muchas veces mete sus garras para que no se dé, para que la persona no pueda cumplir. Y si le prometió a Dios, pues ahí peca. Pero por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿qué sucede? Ahora nos dirigimos delante del Señor, pedimos perdón por haber hecho esa promesa y no haberla cumplido. ¿Y el Señor qué? Nos limpia, nos perdona. Nos perdona y nos limpia. Nos perdona y nos limpia. ¿De qué nos limpia? De cualquier cosa que haya entrado en nuestras vidas por ese pecado. Cada vez que nosotros pecamos, allí se abre una brecha y entra el maligno. Se le da lugar al maligno cada vez que uno quebranta la palabra. Uno se arrepiente, el Señor perdona nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿De qué nos va a limpiar? De esa contaminación que entró en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarnos. Confesamos el pecado, Él es fiel y justo, nos perdona por haber hecho una promesa y no haberla cumplido, o por haber hecho promesas y no las cumplimos ninguna. Él nos perdona y nos limpia. ¿De qué nos va a limpiar? De la contaminación. ¿Y qué es contaminación? Una contaminación espiritual, por haber quebrantado la palabra. Ahí es donde se cumple la palabra, que el Señor nos ha dado poder y autoridad para hallar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada nos hará daño. O sea, Padre, perdóname, Señor, porque yo le hice estas promesas, dije que iba a hacer esto y esto, Padre, a la final pasó esto y no lo cumplí. No hice nada, Padre, de lo que te prometí, aún diciendo la palabra de Dios que no hagamos promesas. Que nuestro hablar sea sí, sí, no, no, que no nos complementamos, no hagamos promesas. Pero sin embargo hicimos promesas y tampoco cumplimos.
Entonces nos arrepentimos delante del Señor en oración. Padre, perdónanos. Estamos arrepentidos por completo. Estoy arrepentida, dije esto y aquello. Y no lo cumplí, Padre, perdóname. ¿Y cómo nos va a limpiar de toda maldad? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, toda contaminación que haya entrado a mi vida por haber pecado contra ti, de que no cumplí estas promesas que te hice, toda contaminación que haya entrado a mi vida, en el nombre del Señor Jesucristo, le ato y le echo fuera, se van fuera. Se van todos al abismo, en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que haya entrado a mi vida, por haber fallado a Dios, de no haber cumplido mis promesas, por haber pecado, en el nombre del Señor Jesucristo, es atado, encadenado y le echo fuera, fuera, se van. Toda contaminación que haya entrado a mi vida, fuera. Se van fuera, 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 al abismo se van todos. En el nombre del Señor Jesucristo se van fuera, salen todos. Todo lo que haya entrado en mí en contaminación se van fuera. Fuera, por haberle fallado a Dios, por haber pecado en contra de Dios, por haber hecho promesas incumplidas. Perdóname, Padre. Y se va todo de mi vida, toda contaminación se va fuera. En el nombre del Señor Jesucristo. Allá al abismo se va todo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces allí dice ya, eso es todo. Allí dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él nos perdona y nos limpia. Ya fuimos limpiados. Cuando echamos fuera de nuestras vidas toda contaminación. Nos limpia de qué? De toda maldad. Porque esa contaminación viene del mal. Todo lo que es contaminación viene del enemigo. Lo que es la contaminación espiritual estamos hablando. No una contaminación natural de sucio. No. Cuando hablamos de contaminación, de este tipo de contaminación, se refiere espiritual. De cuando uno quebranta la palabra de Dios. Amén. Digamos. Gloria a Dios. Ajá. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo con, y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. Fíjense aquí, nos habla. Volvamos aquí al 4, vamos a detenernos aquí un momento. Siempre se nos va a presentar dificultad en este caminar en Cristo, hasta que Cristo venga. Siempre se van a presentar dificultades, siempre. El pueblo dice que se desanimó.
Aquí vemos un detalle. El pueblo de Dios tiene que cuidarse, los hijos de Dios tienen que cuidarse. Cuando de repente en un momento se siente triste, desanimado, tenemos que cuidar nuestra boca. Tenemos que cuidar nuestra boca. La otra vez estábamos hablando y comenzamos al Señor. Sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, cuando la persona está triste, desanimada, muchos tienden a hablar negativo, contrario a la palabra, a tener un vocabulario sin fe. Y eso es desagradable en un estado así, comienza a hablar negativamente, comienza a hablar mal. Y el pueblo comenzó a murmurar, a hablar mal. Y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos a este desierto? Pues no hay ni pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. No es que estaban pasando hambre, sino que ya estaban como aburridos de lo que Dios les estaba proveyendo. Y Jehová envió entre el pueblo, porque Dios se aira, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Porque siempre para el que se pone a murmurar, a hablar mal de Dios, a hablar mal de sus líderes, eh, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros para que orara a Dios por el pueblo. Moisés, como siempre, oró a Dios por el pueblo, intercedió. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordida y la mirare, a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí algo curioso que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Los mordieron. Dios le mandó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, en bronce, y que la pusiera sobre un asta, y cuando alguno fuera mordido por la serpiente, miraran allí la imagen de esa serpiente de bronce, y la persona iba a vivir. Es curioso que Dios escogiera una serpiente, donde podemos decir que la serpiente es la que representa al mal o al maligno. Pero mirando actualmente en el Nuevo Testamento, podemos decir que en, en 1 Samuel, capítulo 2, del 6, dice, capítulo 2, versículo 6 dice, que Dios es quien da la vida y la quita, y que nos hace bajar al sepulcro y nos rescata de él. O sea que es Dios quien nos da la vida y quien la quita. Ni el enemigo puede quitarle la vida a alguien. Si el enemigo le quita la vida a alguien fue porque Dios autorizó eso. Pero el enemigo no puede hacer nada si Dios no lo autoriza. Vimos el caso de Job. Job vivió lo que vivió, pasó ese desierto, esa prueba, porque Dios lo autorizó. Pero el enemigo no puede hacer lo que él quiera.
Lo que él hace es porque Dios le dio la autorización. Entonces aquí vemos lo curioso, que la persona era mordida por la serpiente y para que viviera tenían que mirar la serpiente. El momento de mirar la serpiente, la persona no moría, o sea, quedaba viva. Entonces vemos que la palabra del Señor nos dice que el único quien da la vida y la quita es Dios. Entonces es como si fuera esa representación de la serpiente, como si fuera Cristo mismo, Cristo hoy en día. La persona que está muerta, la persona que puede ser que esté enferma, la persona que puede estar en un estado físico o espiritual, muerta, sin vida, pero cuando mira a Cristo, pero cuando acepta a Cristo, esa persona vive, esa persona vive. ¿Quién es el que da la vida? El Señor. No hay otro fuera de Él. Él es el único que da la vida. El que esté muerto vivirá, dice la palabra del Señor. El que esté muerto vivirá. ¿Por quién? Por medio de Cristo. Todo el que esté muerto en el pecado, como cada uno de nosotros una vez estuvimos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero en nosotros, Cristo puso en nosotros la vida, nos dio vida. Desde el momento que nosotros nos arrepentimos, lo miramos a Él. Cuando nuestras miradas se enfocaron en Él, nos arrepentimos, lo aceptamos al Señor Jesucristo. Él nos pasó de muerte a vida. Y esa es la simbología que estamos viendo aquí. Esa gente por su maldad, por criticar, por hablar mal de Dios, murmurar. Dios les mandó serpientes que los picaran para que murieran. Y muchos murieron, muchísimos. El pueblo dice allí. Pero como Moisés intercedió, dijo, bueno, hazte allí de bronce una serpiente y todo el que la mire va a vivir. Y así mismo pasa con nosotros hoy en día. Cuando las personas están en pecado, entregadas al mal, pero llega un momento donde ya se queda hastiado y ya quiere cambiar su vida. Y lo único que puede cambiar su vida y salvarla es el Señor Jesús. Y del momento que mira al Señor Jesús, allí la vida entra en él. Y de la muerte llega a pasar a la vida. A la vida. Digamos. 10. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partiendo de Obot acamparon en Ije-Abarim, en el desierto, que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Sered. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto, y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de los arroyos, que va a parar en Ar, y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a ver, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúnen al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico. Sube, oh pozo, a él cantad, pozo al cual cavaron los señores. Lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador, con sus báculos del desierto vinieron a Mataná, y de Mataná a Naaliel, y de Naaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga que mira hacia el desierto. Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo, pasaré por tu tierra, y no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos, hasta que pasemos su territorio. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto.
Y vino a Asa y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jabot, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Esbón y en todas sus aldeas, porque Esbón era la ciudad de Seón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto, dicen los proverbios: venid a Hesbón, edifíquense y repárese la ciudad de Seón, porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Hesbón, y consumió a de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, pareciste pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautiverio por Eón, rey de los amorreos, mas devastamos el rey de ellos. Pereció Esbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Medeba. Vamos a detenernos allí un momento. Entonces aquí podemos ver en el 21. Entonces envió Israel embajadores a Ebón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tierra, no nos iremos por los sembradíos, ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu tierra. Mas Ebón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Seón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Haza y peleó contra Israel, y lo hirió a Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jabó, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Entonces vamos a ver quiénes fueron los amorreos. Los amorreos fueron un pueblo que habitó en Siria, Canaán y la región del oeste del río Éufrates. Los amorreos fueron descendientes de Amorreo, hijo de Canaán. Escuchen bien, los amorreos fueron descendientes de Amorreo, hijo de Canaán, hijo de Can, hijo de Noé, el que vio la desnudez de su padre. Entonces estamos viendo que también los amorreos fueron descendientes de quién? De Can, el hijo de Noé. Recuerden que Noé tuvo tres hijos. Entonces, los amorreos fueron descendientes también de Can, el que vio la desnudez de su padre. Todos los descendientes de Can, el que vio la desnudez de su padre, fueron descendientes terribles, paganos. Los descendientes de Can también fueron los de las ciudades de Sodoma y Gomorra, las otras ciudades que estaban alrededor, que también fueron terribles. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, que estaban, prácticamente todos los hombres eran hombres con hombres. Todo eso fue la descendencia de Can, uno de los hijos de Noé, específicamente el que vio su desnudez. Fíjense, el hijo vio la desnudez del padre, lo vio desnudo. Al verlo desnudo, allí hubo contaminación. Allí hubo contaminación. La palabra del Señor habla mucho de no ver la desnudez, de no ver la desnudez. Porque hoy en día vemos aún a los hijos, hijas de Dios, que en vez de taparse a su desnudez, les gusta enseñar el cuerpo. Nosotros podemos ver hoy hijos e hijas de Dios que usan chores. Les gusta enseñar los muslos. Les gusta enseñar su cuerpo. Y eso no viene de Dios. Eso viene del maligno. Entonces, cuando vemos hoy en día personas, y gloria de Dios, que les gusta mostrar su desnudez, allá hay problemas en esa área. Allá hay problemas en esa área. Y Dios tiene que trabajar en esas personas para que en esa área cambien y entiendan
de que Dios aborrece eso. Eso no viene de parte de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado porque allí hubo una contaminación, porque vio la desnudez de su padre, vio a una persona desnuda. Y hoy en día tomamos eso como algo normal, como algo normal. Incluso el ir a una playa, a una piscina. Nosotros como hijos o hijas de Dios no podemos mostrar ni siquiera la desnudez. O sea, yo no puedo justificar, bueno, no es pecado porque para una piscina, una playa, uno tiene que irse en traje de baño. Cuando hablo de traje de baño, ustedes saben qué es. Es irse como si fuera con algo pequeñito, mostrando todo, como si fuera un brasier y un panty. Ah, no, pero como es una playa, una piscina, uno tiene que irse porque eso es así, eso son las costumbres, eso hay que hacer así, sin importarle lo que la palabra de Dios dice. Y allí nosotros pecamos, permitimos que todo el mundo nos vea nuestra desnudez y eso es pecado. Pecado. Entra contaminación. Y el pueblo de Dios no logra entender eso. Tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios santo, 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 santo. Y Él demanda de nosotros santidad, integridad, pureza. Nosotros podemos ver en el pueblo hijas de Dios, como ya dije, usando chores. Entonces acostumbramos a nuestros niños, a nuestras niñas, a andar en la calle también con chores, enseñando todos sus muslos. Y lamentablemente así andan las mujeres que no conocen a Cristo, las mujeres que no son de Dios. Por ignorancia, porque no conocen de la palabra, usan también chorcitos. Pero ya cuando estamos hablando de hijos, hijas de Dios, ya debe haber allí. Debemos de guardar la desnudez de nuestros niños, de las niñas. Gloria a Dios. Bueno, digamos. Entonces vemos que el amorreo entonces es descendiente, fue descendiente los amorreos de Can, el hijo de Noé, el que vio su desnudez. Entonces aquí vemos que ellos, este hombre, que era de los amorreos, que eran paganos, ellos no, el rey no dejó pasar al pueblo de Israel. Se fue en guerra con el pueblo de Israel, más Jehová le dio la victoria. Ellos derrotaron. 31. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer. Y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino a Basán. Y salió contra ellos, oh rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo, y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Wow. Aquí vemos cómo el pueblo de Israel estaba comenzando a tomar posesión de esa tierra prometida que Dios les había prometido a ellos. Fue una promesa de Dios. Y mira cómo Dios le dice: no tengas miedo. Como Dios, no tengas miedo porque esta tierra es de ustedes. Yo se las entrego a ustedes. Y cuando Dios nos hace hoy en día una promesa a nosotros, nosotros no debemos de temer, ni debemos dejarnos llevar por lo que nuestros ojos ven. Nuestra mirada debe estar siempre puesta en Dios, en Cristo. Sin importar lo que nosotros se nos presente, lo que nosotros veamos, o por muy difícil, chiquitico que se ponga la situación, eso no nos puede intimidar a nosotros. Porque nuestro Dios es más poderoso. Nuestro Dios creó los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. No importa lo que se presente, lo que se quiera levantar en contra nuestra, mayor es el que está con nosotros, el que está en el mundo. Él es Jehová de los ejércitos, el fuerte, el temible.
Y Dios está con nosotros, a nuestro lado, delante de nosotros. Entonces nosotros no nos podemos amedrentar de lo que nos puede hacer el hombre. Tenemos que esa fe fortalecerla cada día más. Y creer lo que dice la palabra del Señor. Lo que Dios prometió, Él lo cumple, dice la Biblia, la palabra de Dios. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Ahí vemos todo lo que tuvo que pasar el pueblo de Israel para obtener lo que Dios le había prometido. Mire todo la guerra, la lucha, todo. Divisiones, murmuraciones. Pero allí va. Moisés no se detiene, sigue adelante. Pese a todo lo que ha pasado en todo este tiempo, en este caminar, para llegar a esa tierra esa tierra prometida. Miren Moisés ahí perseverando. Hablan mal de él, de Dios, murmuran, de todo. Varias veces ha ocurrido, y pasa de todo allí. Y él no se ha detenido, él sigue. Él sigue. Él sigue. Entonces nosotros tenemos que perseverar hasta que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Perseverar hasta que Cristo venga. Y no desmayar. Cuando venga de repente un día el desánimo, nunca se les olvide. Cuidado con su boca. Cuidado de lo que sale por sus labios. Cuidado con su lengua. No importa el cómo ustedes se sientan. Nunca hablen con vocabulario sin fe. Porque ese vocabulario lo detesta Dios. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. No hable contrario a la Biblia, siempre con vocabulario de fe. Recuerden lo de los 12 espías. Los 10 espías que hablaron mal, ellos murieron. Cayó plaga sobre ellos, maldición cayó sobre ellos. Y los 2 que hablaron bien, que glorificaron el nombre de Dios y dijeron que Dios es más poderoso que ellos. Eso Dios les entregó lo que les había prometido. Entonces, si usted quiere ver las promesas de Dios que se cumplan en su vida, nunca se le olvide eso. Nunca se le olvide. Nunca. Siempre, todo el tiempo tenga un vocabulario de fe, todo el tiempo. Créale a Dios siempre. Lo que dice la palabra, sin importar lo que vean sus ojos, sin importar. Y usted va a ver cómo se cumple el propósito de Dios en su vida. Y Dios va a estar allí siempre respaldándole. Cuando vea su vocabulario de fe, una mente de reino, y siempre usted glorificando con su boca, con sus palabras, el nombre del Señor. Usted va a ver cómo se glorifica a Dios en cada situación que se presente. Dice la palabra que por muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de Dios. Así que no se queje. Las tribulaciones siempre se van a presentar, pero allí siempre el Señor va a estar con nosotros. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, justa y verdadera. Padre, sellamos esta tu palabra en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo y con tu Espíritu Santo de Dios. Te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que esta tu palabra penetre en cada vida y cada corazón y produzca fruto 100 por 1. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.